Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a platicar sobre otro agente causal de enfermedades gastrointestinales, pero vamos a dejar de momento a los parásitos y vamos a regresar a nuestras bacterias. La que vamos a conocer el día de hoy se llama salmonela. La salmonela, dentro de sus generalidades, pues ya saben, es una bacteria, esta es bacilar, es gram negativa. Recuerda de qué color se pintan los gram positivos y de qué color se van a pintar los gram negativos. Es anaerobia facultativa, es oxidasa negativa. Esta generalmente se tiene que transmitir ano, mano, boca, ya lo sabes. Son patógenas para el humano y para animales. Todo se contrae a través de la vía oral. Son transmitidas desde los animales y los productos de los animales al humano. Es decir, algo que está contaminado puede infectarlo. El pollo está infectado de salmonela, lo matan, lo compramos nosotros en el mercado, el famosísimo sushi. Lo comen, lo comemos, picamos ese pollo en una tablita, lo ponemos a cocer, cha, 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 y en esa misma tablita picamos nuestra ensalada, la lechuga, manzana, pepino, rábano, lo que ustedes quieran, y colocamos nuestra ensalada fresca y nos la comemos, ¿de acuerdo? La bacteria que está presente en el pollo, si el pollo está bien cocido y se coció a altas temperaturas, muy probablemente ya no tenga ninguna bacteria, ¿de acuerdo? Pero si la ensalada tiene restos, o sea, estuvo en contacto con un alimento que está contaminado, entonces va a poder presentar estas bacterias, van a estar presentes estas bacterias en en la ensalada, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente producen enteritis, infección sistémica, fiebre entérica, lo que nosotros conocemos como fiebre tifoidea, como gastroenteritis, una septicemia, pueden permanecer asintomáticos los pacientes. O sea, hay una gran variedad de manifestaciones para este tipo de bacteria. Son de longitud variable, estas bacterias son móviles, quiere decir que tienen flagelos y sus flagelos son perítricos, ¿ok? ¿Recuerdas el capítulo donde venían las características de las bacterias, que fue de las primeras tareas que tú hiciste? Bueno, pues en la parte principal de esta antología que nosotros trabajamos, ahí venía la salmonela, ¿no? Tiene sus preciosos flagelos perítricos, quiere decir que están alrededor de ella. Casi nunca fermentan a la lactosa ni la sacarosa. Es importante. Recuerda cuando nosotros platicábamos sobre algunas bacterias respiratorias, ¿para qué nos servía conocer su metabolismo? ¿Te acuerdas? Estas forman ácido y a veces gas a partir de glucosa y manosa, ¿de acuerdo? Entonces forman ácido. ¿Cómo vamos a esperar esas heces? ¿De acuerdo? ¿Qué le van a hacer al paciente cuando tenemos heces ácidas? Ya lo platicamos en capítulos anteriores. Casi nunca fermentan la lactosa ni la sacarosa, pero sí la glucosa y la manosa, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con este paciente? Suspender el uso de glucosa y manosa, ¿ok? Va a comer las cosas, pero que no tengan azúcar, porque en cuanto nosotros le metamos más azúcar, esta va a poder obtener más energía para que pueda seguirse multiplicando o reproduciendo. Tiene la capacidad de producir ácido sulfídrico. Este ácido sulfídrico le da un olor característico a las heces, ¿ok? Como cuál es el olor característico, pues todo el mundo ha olido el ácido sulfúrico, ¿ok? El ácido que nosotros le ponemos, el ácido muriático que mamá usa para lavar desinfectar o sacar sarro, el ácido sulfúrico, el ácido muriático que utilizan, tiene un olor característico que aunque nosotros tengamos vendados los ojos, podemos identificar claramente que es ácido, cuando es cloro, cuando es amoníaco, cuando es un tinte de cabello, lo sabemos identificar gracias a la característica de su olor. El ácido sulfídrico que libera esta bacteria es muy semejante al ácido muriático. Sobreviven al congelamiento en agua por periodos prolongados, ¿ok?
O sea, quiere decir que nosotros ponemos nuestro pollito que está contaminado, la señora que nos vendió el pollo tiene salmonelosis, fue al baño, no se lavó las manos, se puso a pelar nuestro pollo, nos lo partió con el mismo cuchillo que está contaminado y entonces nos lo pone. Entonces este día nos agarró la tarde, no nos dio tiempo de lavar el pollo, de arreglar el pollo y así como nos lo vendieron, lo echamos al congelador para mañana, pasado otro día que comamos pollo. Bueno, es por eso que cuando nosotros comemos algo y nos enfermamos, yo creo que porque pasó mucho tiempo congelado. No, sino ya lo congelaste con la bacteria. Lo que pasa es que la bacteria puede sobrevivir muchísimo tiempo cuando está congelada. Posee sus antígenos O, H y el V, ¿ok? Estos antígenos son los que le van a dar a él la virulencia, ¿de acuerdo? Casi siempre entran por vía oral, ya los habíamos platicado. La dosis infecciosa media para producir infección se manifiesta o asintomática en el ser humano, depende del inóculo. Está muy revuelto. Ok, ¿qué quiere decir? A estos, siempre esta bacteria, yo generalmente les digo, son tacos de muerte lenta. ¿Por qué? Porque su dosis, su inóculo, es muy chiquitito. ¿Ok? Esta bacteria entonces no es tan virulenta. Recuerda tu concepto de inóculo, virulencia, patogenicidad. ¿Ok? Entonces, el inóculo de esta bacteria, yo necesito comer muchas de estas bacterias para que se pueda manifestar. Por eso dice, se manifiesta como asintomático o se manifiesta la enfermedad o se queda como portador dependiendo de la cantidad. Claro, es decir, nosotros pasamos a comer un taco que nos gusta mucho y dices, ay, echamos un taquito, ¿no? Una quesadilla. Mañana, ay, se me antoja otra vez, bueno, vamos. En 15 días, vamos otra vez a las quesadillas, ¿no? Y un mes, 2 meses, 3 meses. Y a los 4 meses, como que, ay, ahora sí me cayó mal esa quesadilla, qué raro, ¿no? ¿Qué será? ¿Habrá sido el pollo? ¿Habrá sido la comida? ¿Habrá sido ta, 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 ta? Y empezamos con las manifestaciones clínicas. Eso quiere decir que se fueron juntando todas las dosis de estos inóculos, de estas bacterias, se fueron juntando, se fueron juntando, se fueron juntando, hasta que fueron suficientes para poder causar una enfermedad y se hiciera sintomática. Ya lo tenía, estaba en un periodo asintomático. ¿Por qué asintomático? Porque no tenía todavía la cantidad suficiente de bacterias para que se pudiera manifestar clínicamente todos los síntomas, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa es ser asintomático y otra cosa es no tener la bacteria. Tú la tienes, pero no tienes la cantidad suficiente. Cuando tienes la cantidad suficiente, entonces se manifiesta la enfermedad, ¿de acuerdo? Entre otros, los factores del hospedero que contribuyen a la resistencia de la infección están la acidez del jugo gástrico, la microbiota normal y la inmunidad intestinal local. ¿Qué quiere decir? Una persona que está, por ejemplo, Tapachula. Tapachula es un municipio endémico de salmonelosis, muchísima salmonelosis. Si alguien de aquí, por ejemplo, yo, que me fui a estudiar allá, lo primero de lo que fui a pescar fue salmonela, ¿no? Porque es endémico, o sea, ahí hay en donde quiera, y entonces pues uno empieza a comer de todo, estudiambre que se respeta, pues come lo que encuentra, y entonces la primera enfermedad, de lo primero que yo me enfermé ahí fue del estómago, lo primerititito, ¿ok? ¿De qué depende? ¿Por qué decimos, pero es que comimos lo mismo, siempre comemos lo mismo y a él no le dio y a mí sí? Por supuesto, ¿ok? La acidez del jugo gástrico depende, ¿ok? Entonces es más eficiente un jugo gástrico que el de otra persona, por eso este logra eliminarlo, combatirlo y no le tiene ningún problema, ¿no? El otro tal vez no, el otro tal vez padezca de una gastritis, utilice un omeprazol donde ya hay una falla de bomba de protones, esto lo van a aprender en fármaco, no se angustien, y entonces puede verse disminuida la acidez gástrica y por eso facilita la infección por salmonela. O la microbiota intestinal, ¿no? O sea, somos consumidores de probióticos y obviamente mis probióticos van a ofrecer esta respuesta benéfica para mí y evita la infestación o la colonización de salmonella. ¿Ok? Sigamos adelante entonces. Hablemos sobre su patogenia. ¿Cómo es la patogenia de salmonella? Salmonella, primero ya dijimos, tiene que entrar ano, mano, boca, ¿de acuerdo? Ano, mano, boca.
Me lo como y llega a mi estómago. Una vez que llega al estómago, el microorganismo, ¡pum!, trata de buscar la mucosa del intestino delgado, ¡pum!, se pega. ¿En dónde se van a pegar? En las células M que se encuentran presentes en las placas de Peyer, ¿ok? O en algunos enterocitos. Esta invasión de estas células se quedan pegadas y se transportan por el citoplasma. Y ahí pueden surgir dos cosas. Se van por el citoplasma y entonces estos agarran vía sanguínea o linfática, ¿ok? O se quedan dentro de las vacuolas endocíticas, recuerda tu biología de primero, ¿ok? Donde llega el macrófago, la placa de Peyer, los enterocitos, chum, llegan y todas estas células tienen un organelo que se llama vacuola. Esta vacuola se abre para que la pueda fagocitar y entonces donde la fagocita se queda la bacteria aquí y entonces aquí se empieza a reproducir. ¿Dónde se reproduce? Dentro de la célula. ¿Por qué falla el sistema inmunológico? Porque no la ve, la tiene la bacteria escondida. Entonces por eso falla nuestro sistema inmune. ¿Ok? Cosa importante que sí debes de tomar en cuenta para salmonela. La regulación del anclaje y el englobamiento de la reproducción se debe a los genes, ¿ok? Quiere decir que estos genes de la salmonela son importantes. Estos genes le permiten saber, es decir, me voy a la vacuola o me voy a vía linfática, ¿ok? Puede hacerse una, por eso esta salmonelosis o esta salmonela puede llegar a ocasionar una septicemia, claro, porque se va a nivel linfático o a vía sanguínea, ¿ok? Existen islotes de patogenicidad 1 y 2 en los cromosomas bacterianos. Les digo, es menos evolucionada que nosotros y resulta ser más lista, ¿ok? Entonces, los islotes de patogenicidad 1 codifican a las proteínas invasivas secretadas y el sistema de secreción tipo 3 inyectan proteínas en el interior de la célula del hospedero. Ahorita vamos a ver para qué les sirven. Y los islotes de patogenicidad 2 de los cromosomas bacterianos codifican genes que les permitan escapar a las bacterias de la respuesta inmune. Este tipo de patogenicidad o este islote de patogenicidad 1 le sirve para que pueda tocarle la puerta a la célula del hospedero y ¡chum!, se pueda meter y pueda quedarse dentro de la vacuola y la vacuola no se resista. ¿De acuerdo? ¿Quién va a entrar entonces ahí? El islote de patogenicidad 2, en donde le va a permitir que la bacteria se escape de la respuesta inmune. Claro, ¿cómo se va a escapar? Pues está dentro de la vacuola, nadie la ve, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta inmune se limita a la infección intestinal. Esta va a empezar a liberar las prostaglandinas y estimula al adenosín monofosfato cíclico. Este adenosín monofosfato cíclico, tú lo viste cuando revisamos el tema de borde la pertussis, ¿ok? Eso tú lo has de conocer muy bien porque es una parte bien característica para que se pueda llevar a cabo esta bordetela. Y la secreción activa de líquidos, o sea, diarrea. Hablemos sobre su epidemiología. Estas bacterias, al irse a la vía linfática o a la vía hematógena, entonces, ¿a dónde se va a poder ir? A la vesícula biliar. Hay personas que han vivido con salmonela toda su vida, han sido portadores crónicos. Y entonces cuando mueren empiezan a hacer un problema de hepatomegalia. Y hasta que hacemos por patología, o sea, que se lleva un trozo de tejido y se manda a estudiar, se dan cuenta que estuvo infestado toda la vida de salmonela, porque se logra escapar para allá. Las principales fuentes de infección, el pollo y sus derivados, como cuáles, como los huevitos. Hay gente que acostumbra a lavar los huevos, ¿ok? Los huevos no se deben de lavar porque los huevos son una membrana muy gruesa. Entonces, cuando a veces tienen popó de las gallinas, los huevos traen popó de las gallinas, en el intento de limpiarlo, las mamás, mamá luchona que se respeta, lava los huevitos, pero como es una membrana, absorbe, entonces logra filtrar parte del contenido de las heces fecales de la gallina hacia el interior del huevo. Entonces, era menos probable que la salmonela entrara al momento de quebrar nosotros el huevito que lavándolo.
Productos lácteos, ¿como cuál? Como la leche, el queso, el quesillo, la crema, o los alimentos sobre las superficies contaminadas, cuando platicábamos del pollo que lo picábamos en una tabla, ¿te acuerdas? ¿Quiénes tienen más riesgo? Los niños. Los niños siempre tienen más riesgo por este ciclo, ¿no? De ano, mano, boca. No se lavan las manos, juegan, se rascan la cola, juegan con otros animales. El perrito que está en tu casa, pues, ¿con qué crees que se limpia la cola del perro? Pues con la lengua, esa misma lengua que te la pasa por la cara cuando tú llegas, ¿no? Y te la pasa en la boca y tú así como que lo tragas. Entonces, ahí va para adentro la dosis de salmonela. Se transmite de persona a persona, es altamente contagiosa y se multiplica para alcanzar concentraciones elevadas. Recuerda, quiere decir que su virulencia es muy chiquita, necesita de inóculos muy grandes. Entonces, si tú no consumes muchos o consumes las suficientes, que se puedan esconder en la vacuola de la célula, aquí dentro de la vacuola se van a empezar a multiplicar, se van a empezar a reproducir para que vayan agarrando la cantidad suficiente de inóculo hasta que sean suficientes para poder manifestar la enfermedad, ¿ok? Entonces hablemos de la primera de ellas, fiebre entérica o fiebre tifoidea. Esta fiebre entérica es un síndrome producido por Salmonella typhi. Esta es la más importante de todas. Son ingeridas y llegan al intestino delgado. Acuérdate del parásito anterior. Iba al intestino grueso, recto y colon. ¿Ok? Estas entran a la vía linfática y luego se van a circulación sanguínea. Son transportadas por las sangres a muchos órganos, también al intestino. Se multiplican en el tejido linfoide intestinal y son excretadas por las heces. Periodo de incubación nos lleva de 10 a 15 días para que pueda reproducirse o tenga el tiempo suficiente de multiplicarse y cuente con el inóculo suficiente para manifestar la enfermedad. Hablemos de la sintomatología. El paciente después de 10, de 15 días se empieza a sentir mal, por eso son tacos de muerte lenta, demora para que pueda manifestarse. Fiebre alta, ¿de cuánto? 38,5, 39,5. Niño que convulsiona la primera vez por fiebre va a convulsionar toda la vida. Contrólale la fiebre. Si es un niño hay que controlárselo. Bueno, si es un adulto también. Ok, ataque al estado general. El paciente va a tener cefalea, estreñimiento, bradicardia, mialgia, esplenomegalia. ¿Por qué va a tener espleno y hepatomegalia? En el hepato porque está la vesícula y en el espleno porque va a tratar el sistema de eliminarlo y entonces se lo va a quedar ahí, por eso se va a inflamar. Manchas de color rosa en la piel de la pared abdominal, en la pancita van a tener una manchita. No se imaginen que es el sarampión, pero sí va a tener algunas manchas de color rosa. Esto es pasajero. Si lo cachan al inicio de la infección, lo van a ver. Generalmente esta infección primero le da a la panza y la panza se empieza a poner más caliente que el resto del cuerpo. Es cuando nosotros podemos observar estas manchas rosas. Pueden estar dentro del abdomen y el tórax, ¿ok? Se presentan por poco tiempo en casos esporádicos estas manchas, era lo que le comentaba, y los leucocitos son en su cuenta normal o hay leucopenia. Claro, ¿por qué hay leucopenia? Porque no están ahí, están en el lugar en donde hay más manifestaciones. Si está en el hígado, si hay una hepatomegalia, pues obviamente los leucocitos se van a ir para allá y no las vamos a encontrar en heces o en sangre. ¿Ok? ¿Qué más? Antes de que le demos los antibióticos al paciente, puede haber complicaciones como es una hemorragia intestinal por la perforación que hay. El tratamiento con antibióticos ha disminuido la tasa de mortalidad a menos de 1%. Bueno, entonces quiere decir que en México los niños ya no se mueren por salmonelosis, ¿ok? Gracias a que se les da el antibiótico adecuado. Las principales lesiones son la hiperplasia y necrosis del tejido linfoide. ¿En dónde se van a dar estos? En las placas de Peyer. ¿Por qué se dan las placas de Peyer? Porque es a donde se lleva la unión. Es donde está la célula M y la célula M en su vacuola, chum, lo agarra y aquí dentro de él se empieza a reproducir. ¿Puede hacer una hepatitis? Por supuesto, porque va a ir buscando la vesícula biliar. Entonces, por eso se va a hacer una inflamación, ¿ok? Puede también causarlo el periósteo, los pulmones y otros órganos. Entonces, esto es para fiebre tifoidea.
¿Cómo es entonces la patogenia de la fiebre tifoidea? Bien, la patogenia de la fiebre tifoidea se da cuando existe un cuadro febril, ¿ok? Empieza a haber mucha fiebre, los bacilos atraviesan las células del intestino y son engullidas por los macrófagos. Esta vez que la agarra el macrófago, lo fagocita, son transportados al hígado, vaso y médula ósea. Por eso hay tanto problema, ¿no? Hace una esplenomegalia, una hepatomegalia, en el periósteo. Necesita de 10 a 15 días para que se pueda incubar y entonces empiecen las manifestaciones clínicas. ¿Como cuáles? Las que ya habíamos revisado anterior. Fiebre, mialgia, artralgia, malestar, anorexia, etcétera. ¿De acuerdo? Pasado esto, o sea, el paciente se empieza a sentir mal y así como que, ay, a veces sí, a veces no, tengo estreñimiento, ¿no? O sea, flojera, me duele aquí, me duele en mi codo, me duele atrás de mi ojo y transcurre una semana. Transcurriendo la semana, entonces empiezan los problemas gastrointestinales, ¿no? Diarrea, espasmos abdominales, tenesmo, tenesmo rectal. Y esta es la fase inicial. En esta fase inicial, la bacteria migra hacia la vesícula biliar y esta retorna al intestino para hacer una reinfección intestinal y se mantiene dando vueltas, circulante. ¿Sale? Hablemos sobre la gastroenteritis, solo la panza. Si nosotros nos acordamos sobre la fiebre entérica, es una fiebre tifoidea. El paciente tiene fiebre, le duelen los ojos, es fotosensible, ataque al estado general, tiene dolor de panza, las manchitas en el pecho, no tiene hambre, está cansado, tiene sueño. Es un ataque general. La gastroenteritis es la barriga, nada más, ¿de acuerdo? Esta es la infección más frecuente. Generalmente se da a las 8 o hasta las 48 horas de ingestión. Generalmente es menos tiempo, es a las 8. O sea, tú comes y unas horas después digo, ay, me siento mal, de volada. Se presentan náuseas, cefalea, espasmo, mialgia, vómito, diarrea abundante, no sanguinolenta, con escasos leucos en sangre. Se presenta febrícula, pero esta se puede quitar de 2 a 7 días sin mayor problema. Se presentan las lesiones inflamatorias del intestino delgado y colon, espasmo abdominal, dolor. La bacteremia es poco común, de 2 a 4%, para que a partir de la gastroenteritis se haga una bacteremia o una septicemia, es del 2 al 4%, pero sí se puede causar y ese porcentaje aumenta siempre y cuando estemos hablando de personas inmunocomprometidas. Los hemocultivos van a salir negativos, claro. ¿Por qué van a salir negativos? Porque el problema no está en torrente sanguíneo. ¿En dónde está? En las heces, en la panza. Entonces, los coprocultivos sí van a salir positivos para salmonela y los hemocultivos negativos, ¿ok? Hablemos de la septicemia. En el caso de la septicemia, la bacteremia, o también conocida como bacteremia, esta es más frecuente, tiene mayor riesgo en pediátricos y en geriátricos o en pacientes inmunocomprometidos. Ocasionalmente aparecen infecciones supurativas localizadas. Es por eso que es bien importante que se haga el diagnóstico inicial. El paciente puede permanecer asintomático, sí, porque puede ser que la salmonela se quede en la vesícula biliar y ese va a ser su reservorio. ¿Ok? Puede colonizarse, le vamos a dar el tratamiento, no lo cumple el paciente, no le dimos el tratamiento adecuado, no se lo dimos por el tiempo adecuado, y entonces una salmonelita se fue, se quedó en la vesícula biliar y ahí se va a quedar y puede permanecer hasta un año o más después de que se enfermó. ¿Ok? Aquí un resumen bien chiquitito sobre su periodo de incubación, su inicio, fiebre, la duración, los síntomas y las pruebas de laboratorio. Fiebres entéricas, acuérdate que es la fiebre tifoidea, las septicemias y las enterocolitis, que es como la gastroenteritis, ¿no? O sea, solo la pancita. Tratamiento. En recién nacidos es bien importante, ya dijimos que pueden llegar a ser septicemia, es por eso que para ellos es de volado el tratamiento. La enterocolitis, los síntomas y la excreción de las salmonelas pueden ser prolongados por el tratamiento antimicrobiano, o sea, que ya esté tomando su medicina, que ya no tenga ningún síntoma, no quiere decir que la salmonela siga saliendo en las heces
¿ok? Hay que desinfectar cada vez que nosotros evacuamos en el mismo baño. Hablo de una casa con la familia o en la escuela. En la diarrea grave es esencial la reposición de líquidos y electrolitos. El tratamiento antimicrobiano consiste entonces en la administración de la ampicilina, le puedo dar trimetoprima con sulfametoxazole, cefalosporinas de tercera generación. Ya sabemos cuáles son las cefalosporinas de primera. Ahora vamos a investigar en tu libreta cuáles son las cefalosporinas que pertenecen a la tercera generación. Algunos portadores crónicos se han aliviado solo con la administración de ampicilina, pero generalmente se les debe combinar con una colicistectomía por el tratamiento farmacológico, claro, porque con una salmonela que quede, esto le puede llevar mucho tiempo para que se pueda multiplicar y entonces se pueda reproducir y otra vez pueda hacer la manifestación clínica, ¿ok? Si no hay más dudas, preguntas o amenazas, los quiero mucho, nos vemos en el salón de clases, gracias por ver y estar. Déjenme, le pongo aquí tantita pausa.